Hola chiquis, ¿cómo andan? Bueno, como habrán visto en la tarea de hoy vamos a estar trabajando con diálogos. Capaz ya escucharon la palabra, diálogos encontramos capaz en un globito de diálogo, en una historieta de Gaturro o en otras historietas, en los cómics. Esos son diálogos gráficos, ¿no? Tenemos distintas viñetas en la historieta y hay un globito que dice, tengo un hambre, eso es porque tengo hambre, todavía no almorcé. Y después también tenemos diálogos en obras de teatros y en cuentos. Nosotros no vamos a hacer obras de teatro, pero le voy a mostrar un ejemplo así ven a lo que me refiero. Bien, yo acá tengo una obra de teatro, se llama Una aventura. Acá me cuentan cuáles son los personajes. Acuérdense siempre que el teatro está preparado para hacerlo en un teatro, para hacerlo en un escenario, ¿sí? Para que haya actores que lo interpreten. Es algo así como el libreto que les darían y las indicaciones para que esté todo preparado, cómo tiene que estar el escenario, qué objetos van a ver arriba, cómo va a ser la luz, cómo va a ser los sonidos, cómo va a ser el vestuario. Acá nos dicen cómo va a ser, por ejemplo, el escenario. Va a ser un muelle, al fondo va a haber techos de las casas de los pescadores, y te dicen cómo entra el personaje. Dice, Azabache aparece cantando, acompañándose con su pequeña guitarra. Usa una bufanda azul. Al darse cuenta que el público lo observa, hace un saludo. Y acá, como verán, dice el nombre del actor, del personaje que tiene que hablar. Y ahí empieza a hablar. Dice el nombre del personaje, un guión, y ahí empieza a hablar. Acá habla otro personaje, acá habla de vuelta Azabache, Roberto, Azabache, Roberto. Como verán, el diálogo es continuo, todo el tiempo hay diálogo. En ningún momento dice, entonces se dio cuenta de que estaba equivocado y se subió a la máquina de volver al pasado y viajó 5 años hacia atrás. Porque eso, ¿qué personaje lo dice? ¿Cómo lo harían en un escenario? Es imposible, lo tienen que mostrar. Ese es el tema de teatro, es difícil escribir teatro, pero está bueno. Bueno, entonces, como verán, acá en ningún momento tenemos narración, ¿sí? Como en los cuentos, no tenemos alguien que vaya contando lo que está pasando, sino que todo pasa en diálogos, entre personas hablando entre sí. Toda la obra es así, toda la obra teatral. Lo único que puede haber es una aclaración de los movimientos que hace un personaje o del cambio de escenografía o de vestuario, pero después todo lo demás pasa en diálogos o en acciones. Eso es teatro, no es lo que nosotros estamos estudiando. Lo que sí estamos estudiando es diálogos en los cuentos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de el cuento de Eduardo el joven caballero? Lo vimos hace unas clases, que era un caballero, que iba a una cueva y había un dragón. Bueno, si estuvieron muy atentos, en ese cuento hay diálogos. Acá nos cuentan un montón de cosas, que Eduardo era un joven caballero, que era valiente, que era inteligente. Eso no lo dice ningún personaje, sino que nos lo cuenta el narrador, alguien que sabe todo lo que está pasando en esta historia en todo el tiempo, ¿no? Como cuando Eduardo era joven, cuando Eduardo pelea con el dragón, en el futuro, él sabe todo. Pero no es un personaje, es el narrador, es el que nos cuenta la historia. Bueno, acá sí hay diálogos. Por más que esto no sea teatro, que esto sea narración, que esto sea un cuento, tenemos diálogos. Cuando Eduardo entra a la cueva y encuentra el castillo, dice guión de diálogo. Este, como habíamos visto, es el guión de diálogo. Lo marcamos en verde. ¿Hay alguien ahí? Preguntó. Ese preguntó, si esto fuese una obra de teatro, nadie lo dice, ¿no? Es una aclaración. Para que yo sepa si soy actor, que no tengo que decir, hay alguien ahí. No estoy afirmando que hay alguien ahí. Estoy preguntando, ¿hay alguien ahí? Pero acuérdense, eso sería en teatro. Esto es un cuento. Entonces, marcamos los guiones de diálogo, que son cuando empieza el diálogo y cuando termina el diálogo. ¡Socorro! ¡Ayúdanos! Respondieron desde adentro. Esto es la acotación. Llevamos años aquí sirviendo al dragón del castillo,
Vieron que acá hay un diálogo, guión, una acotación y después de vuelta guión. Ya ahí la empezaron a complicar, ¿no? Bueno. Esto que tenemos acá es un diálogo adentro del cuento que hace que el cuento sea más como llevadero, ¿no? Que no nos cuenten todo lo que está pasando y nos describan cómo es el paisaje, sino que de repente un poco el personaje hable. Como verán, después de vuelta hay un poco de diálogo, acá también, pero no es lo principal del cuento, ¿sí? En el cuento también el narrador va contando otras cosas. Bueno, en la tarea ustedes van a tener que marcar en una caperucita roja, una versión de caperucita roja, marcar en verde y en celeste estas cosas. En verde los guiones, que son esas rayitas que vimos acá, que están al principio y al final de cada diálogo, y en celeste las acotaciones. En las acotaciones van a ver que no siempre dice dijo, porque por ejemplo, si acá dijese, ¿hay alguien ahí?, dijo Eduardo. ¡Socorro! ¡Ayúdanos!, dijo alguien. ¡Alto ahí!, dijo el dragón. ¡Prepárate a luchar!, dijo el dragón. Espera un momento, dijo Eduardo. Si todo el tiempo dice dijo, es como que se vuelve muy repetitivo y aburrido. Entonces ahí está bueno aclarar. Capaz, en vez de decir, exclamó. Como exclamar significa decirlo muy fuerte, ¿no? Como con mucha presencia, con mucha... puede ser con enojo, ¿no? Sino también puede ser que en vez de exclamar, rugió. Como es un dragón, no dijo, sino que rugió. O puede gritarlo. No sé, hay un montón de formas que no es solo decir. Lo puedo gritar, lo puedo susurrar. También puedo aclarar qué cosa está haciendo mientras lo dice. Porque, por ejemplo, yo ahora les estoy diciendo cosas mientras muevo las manos. O puedo decir cómo se sentía. Dijo tímidamente, ¿sí? Hay un montón de formas de sumarle un poco de color a esos diálogos. Pero no nos adelantemos. Hasta ahora vimos que los diálogos pueden estar tanto en cuentos como en obras de teatro, como en historietas. Pero nosotros estamos estudiando los diálogos en los cuentos. Vimos que es muy importante usar guión de diálogo cuando empieza y cuando termina, y acotaciones. Y esas acotaciones pueden incluir cómo se siente el personaje, si se está moviendo mientras lo dice, o distintas formas de decir la palabra decir. Sinónimos, es decir, palabras parecidas a la palabra decir, ¿sí? Que eran rugir, exclamar, gritar, susurrar, murmurar. Bien, vamos a mirar esa tarea a ver si nos queda algo por revisar. A ver, la tarea del día de hoy, los diálogos. Van a copiar esta partecita cortita en reflexión sobre el lenguaje, la que aparece en amarillo. Así les queda y se la recontrarecuerdan. Acá yo les pongo las 3 claves para escribir un diálogo. Acuérdense que cada vez que cambia de personaje que habla, salta un renglón, ¿sí? Si habla el rey Raúl, está en un renglón. Si habla el enemigo, va a otro renglón. Si vuelve a hablar Raúl, salto a otro renglón, ¿sí? No hace falta dejar un renglón entre medio vacío. Simplemente termina de hablar uno y el siguiente empieza a hablar en el renglón de abajo. Mirar el video, que ya lo están mirando. Marcar en otra caperucita roja los diálogos. Tienen que marcar con verde los guiones. Acá les marco el primero. Los guiones de diálogo, y con celeste las acotaciones. Acá, por ejemplo, le preguntó el lobo con su voz ronca. Nos dicen cómo se lo dice y cómo tiene la voz, un detalle que le suma mucho al cuento. Y por último, queda escribir. Ustedes vienen escribiendo un cuento buenísimo sobre reyes, dragones, princesas y un montón de cosas más. Ese cuento en la clase pasada le hicieron ajustes, ¿no? Porque era un borrador. Le marcaron si le faltaban puntos, comas, párrafos.
un montón de cosas. Ahora lo que vamos a pensar es un diálogo. Vamos a buscar alguna parte del cuento en donde podría poner un diálogo que sume. Y ojo, si yo digo que lucharon a muerte en una pelea, capaz no vale después poner un diálogo que diga, dale, a pelear, dijo el rey Raúlf. Esto es a muerte, dijo el enemigo, porque ya estamos diciendo antes que iban a pelear a muerte, entonces no tiene sentido repetirlo. Pero sí, capaz está bueno decir algo distinto, sumar algo que no esté contado ya. Por ejemplo, por ejemplo, iba a decir, te voy a atacar por la espalda, pero si le avisa, no va a ser un buen ataque. Bueno, los diálogos hay que pensarlo bien, porque los personajes no van a avisar algo que los va a hacer perder una pelea, por ejemplo. Tiene que ser algo que tenga sentido con lo que viene pasando y no tiene que repetir lo que ya contamos, no tiene que ser obvio. Entonces, bueno, buscamos un momento en el que vaya bien un diálogo. Puede ser al final de todo, cuando se resuelve. Entonces el rey dice, al fin, amada mía, podemos estar tranquilos de que ese dragón ya está muerto. El rey Raúl. Y le contestan, sí, Raúl, qué valiente que fuiste, cómo defendiste a este reino. Qué gran rey que tenemos. Puede decir eso al final. Bien, ya pensamos un momento de la historia en la que quedaría bien un diálogo. Lo vamos a escribir en la carpeta, en una hoja aparte, en la hoja en la que estamos trabajando hoy. Y vamos a incluir todo lo que charlamos. Las rayas de diálogo, saltar de renglón y que tenga que ver con lo que estamos contando del cuento. Espero que se haya entendido. Les mando un beso enorme.